¿Cuál es el problema o los problemas que nos plantea tal gestión? Uno, inexistencia de cálculo económico. Dos, falta de coste y beneficio. Cuando hablamos de falta de coste y beneficio, pues entraré algo en el tema del cálculo económico. ¿Alguno de ustedes jugó al póker? Nadie de aquí, los aquí presentes, juega una partida al póker. Nadie. Él, ella. ¿Usted jugó al póker? ¿Jugó alguna vez con dinero? ¿Y jugó alguna vez sin dinero? Esto es con botones, con cerillas o así. ¿Se juega igual? ¿Por qué? Porque las decisiones a la hora de que uno está manejando dinero son distintas, porque el riesgo es mayor, porque el riesgo es de dinero. En cambio, si se está jugando con botones, digamos, sí, el riesgo es menor, o sea, si los pierdo, no importa. Muy buena definición. La señorita cuando juega al póker con dinero, asume los beneficios y asume las pérdidas directamente, ¿sí o no? Cuando juego con botones no asume ni beneficios ni asume pérdidas, ¿a que no? Pues ahí tiene la diferencia entre la gestión pública y la privada. Se juega distinto a las cartas, con distinta prudencia, cuando hay un beneficio y una pérdida que cuando no lo hay. Entonces es la diferencia entre administración pública y una empresa totalmente privada, es que en una usted asume los beneficios y las pérdidas y juega de una forma, juega con prudencia, no arriesga demasiado o arriesga si piensa que puede ganar, y la otra forma simplemente se limita a administrar lo que hay y juega, pues no, juega con riesgo. Usted se mete en, jugando sin dinero, usted hace todo tipo de apuestas, hace todo tipo de cosas, ¿qué más da? Se pone a hacer aeropuertos faraónicos, se pone a hacer todo tipo de empresas, se pone a hacer todo tipo de subvencionar todo tipo de cosas, porque el dinero no es suyo. Entonces, ¿qué más da que se gane o que se pierda? No tiene ni incentivo ni a ahorrar, ni a hacerlo bien. No gana ni pierde. Entonces, falta el elemento esencial de la economía de mercado, que es el cálculo de beneficios y costes. Si falta el cálculo de los beneficios y costes, no tenemos forma humana de orientar la producción, lo que debe ser producido, cómo debe ser producido. No sabemos, al carecer de esa propiedad privada, de esa forma de juego, no sabemos si debemos, no tenemos ningún tipo de criterio racional, ni tenemos la información necesaria, por ejemplo, para saber si debemos invertir más en educación o menos, más en sanidad o menos, más en obras públicas o menos, más en justicia o menos. Porque no sabemos, no tenemos la información de cuál es el sector que la sociedad realmente demanda. Y los criterios de administración de esos bienes son puramente políticos. Responden a la presión de grupos o responden a quién en cada momento está ocupando los aparatos o los puestos de poder en esa estructura hipotética que le llamamos Estado. O sea, carecemos, eso es el principal. No sabemos si tenemos que tener más juzgados o menos juzgados, no sabemos si tenemos que tener más escuelas o menos escuelas. Los criterios son meramente cuantitativos. No sabemos si tenemos que ampliar el aeropuerto de la Aurora o reducirlo. No sabemos incluso si una empresa pública da beneficios o da pérdidas, porque los cálculos de coste y beneficio de las empresas y organizaciones públicas son meramente contables, no son empresariales. Que cualquier empresa pública o administración pública debidamente financiada puede dar superávit, no hay límite. Es decir, y al revés, cualquier empresa pública con financiarla poco da déficit seguro. Pero ¿cuál es porque no se financia con aportaciones voluntarias, sino con aportaciones políticas. Que sea deficitaria o que de beneficios, es una cuestión meramente de los presupuestos que se le asignen en cada momento. No hay ningún tipo de cálculo contable. Es decir, es que el aeropuerto de la Aurora ingresó 10 millones de quetzales y gastó 11. Hay pérdida. O una empresa pública ingresó 12 millones de quetzales y gastó 10. En esa empresa hay beneficios. No hay beneficio ni pérdida ninguno. Simplemente depende de una aportación. No es
el beneficio o la pérdida son meramente contables. No hay un beneficio o una pérdida real. Simplemente depende de que si la asignación de origen es suficiente o no para mantener ese aparato. Pero no tiene... Si ese aparato es o no el correcto, no lo sabemos. Si la asignación presupuestaria que le damos es o no correcta, tampoco lo sabemos. Ni lo podemos saber. 2. Entonces, el segundo punto que vamos a tocar aquí. Cálculo económico. Algunos de ustedes ya le hablé de esto. Los aquí presentes. Pero también se le aplica a la organización pública. ¿Quién sabe explicarme a los aquí presentes cuál es el teorema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo? ¿Cómo? No hay precios, efectivamente. ¿Y en qué consiste el argumento? Como saben ustedes, las críticas al socialismo siempre venían pues, de la falta de incentivos. La crítica clásica de Mallock, por ejemplo, es la crítica del socialismo no puede funcionar por falta de incentivos. Las críticas al socialismo siempre venían por esta línea. Si todo el mundo gana lo mismo, ¿para qué vamos a trabajar si ya vamos a ganar lo mismo? Entonces, el sistema es un sistema absolutamente ineficiente porque nadie trabaja al ganar todo lo mismo. Es el argumento clásico. Pues a otros introducieron, tipo Hayek, por ejemplo, en Camino de Servidumbre, argumentos de que el Estado en el socialismo tiene que ser necesariamente tiránico. Pues si el Estado controla todos los medios de producción, es un argumento que se puede usar también como una difusión de la administración pública. Si el Estado controla todos los medios de producción y es un Estado socialista, y ustedes quieren hacer una obra de teatro contra el régimen político, ¿dónde la hacen? ¿Dónde hacen la obra de teatro? Si quieren hacer un programa de radio criticando al gobierno, ¿dónde lo emiten? Si quieren educar a sus niños en otros valores, ya sean religiosos, ya sean económicos, ya sean morales, ¿dónde los educan? Si quieren editar un periódico, ¿cómo lo editan? Entonces, en la medida que el Estado monopoliza algún tipo de área social, simplemente restringe las libertades en ese ámbito social. Si el Estado monopoliza la educación, controla la educación, aunque deje libre el resto de los ámbitos. Si controla el mundo del dinero, elimina la libertad en el uso del dinero, establecer divisas en competencia o establecer tipos de interés distintos del que fija el Banco Central, etc. Es decir, en este aspecto ya vemos una disfunción de la administración que elimina libertades por dos vías. Una, porque les obliga a ustedes a financiarla forzosa y coactivamente y es financiado restringiendo a su vez su libertad, porque si a ustedes le quitan recursos, quiere decir que su libertad de actuación se disminuye, o se reduce, simplemente porque quitarle a ustedes recursos es quitarle a ustedes ámbitos o aspectos de libertad. Es decir, que a partir de ahora, si ustedes tenían pensado hacer un viaje, ya no lo pueden hacer. Si ustedes tenían pensado comprarse una pieza de ropa, ya no la pueden comprar. Si tenían pensado comer determinado alimento, ya no lo pueden comprar porque el Estado ya les detrayó ese recurso. O sea, toda detracción de recursos es, por un lado, vía tributos, y le restringe la libertad por esa vía, y del otro lado, vía monopolio de la prestación de servicios, por lo tanto, es otro problema. Este es el segundo ejemplo de crítica al socialismo como liberticida. Pero el tercer argumento lo esboza Maximilian Weber en un libro célebre llamado Economía y Sociedad. Ahí apunta el problema del cálculo. Lo apunta un primer ministro de Holanda llamado Nicolaas Pierson, que empieza a ver cuál es el problema del cálculo. Es decir, él hablaba de cómo podemos cambiar quesos de una sociedad socialista, cómo podemos cambiar quesos de bola holandeses por locomotoras alemanas, en qué ratio se cambian, cómo se cambian, hay una ausencia de precios, por tanto, ¿cómo podemos establecer esa ratio? Y Pierson fue los primeros en verlo. Un historiador ruso llamado Boris Bruzkus también plantea, una vez establecida la Revolución Soviética, establece el problema del cálculo, pero sobre todo Ludwig Erler von Mises, que nos plantea el tema en un libro, un artículo previo, pero sobre todo en un libro que se llama El socialismo. Nos plantea el problema de la imposibilidad económica del socialismo. Esto tiene una extensión
Su discípulo Murray Rothbard, en un libro, El hombre, la economía y el Estado, dedica un capítulo a extender el argumento de la imposibilidad del cálculo económico no solo a la economía socialista, sino a la gran corporación o a la gran empresa, diciendo que una empresa más allá de un tamaño no puede crecer, una empresa más allá de un determinado tamaño no puede calcular tampoco, y por eso en el capitalismo las empresas pequeñas se comen a las empresas grandes, sistemáticamente, y así debe ser, a diferencia de lo que muchos de ustedes piensan. Es al revés, porque la empresa pequeña planifica mejor, calcula mejor frente a la empresa grande que se convierte en un dinosaurio incapaz de sobrevivir en el mercado, y es un proceso de creación dinámica. Pero después el argumento del cálculo se puede extender más, se puede extender a los imperios y sobre todo se puede extender a las políticas públicas y a las administraciones públicas. Las administraciones públicas, como vimos antes, son socialismos parciales. Son ámbitos de la economía socializados, esto es, que no tienen una propiedad privada. Y por lo tanto están sujetas ineludiblemente a todas las restricciones que tiene la teoría del cálculo económico en el socialismo. A partir de una determinada escala, las empresas públicas carecen de precios y carecen de precios internos y no pueden calcular. Y cuando digo que no pueden calcular, por ejemplo, en el ámbito de la educación, ¿cuánta educación tiene que haber? ¿Qué calidad tiene que dar dicha educación? ¿Hasta qué edad tiene que ser la educación? ¿Dónde debe prestarse la educación? Son preguntas. El mercado lo resuelve fácilmente. El Estado no es capaz, asigna políticamente un precio no, asigna una cantidad, una calidad y un servicio de eso, por criterios políticos sin ningún tipo de información. Es más obvio en el propio mundo del dinero. ¿Quién determina la cantidad de dinero que tiene que haber en la economía? ¿Quién determina el precio que tiene que tener dicho dinero? ¿Quién determina la calidad de dicho dinero? Los consumidores. El Estado. ¿Pueden pagar con oro y plata aquí? ¿Pueden pagar con oro y plata? ¿Pueden pagar con moneda, yo que sé, de Holanda, no, con moneda de Suecia, por ejemplo? ¿Pueden pagar con coronas por ahí? Porque en Guatemala, ¿en qué dinero hay que pagar? El quetzal. ¿Y por qué? Porque es curso forzoso. Se llama curso forzoso eso. Cada Estado monopoliza la creación de dinero, determina lo que es dinero y lo que no es dinero. Por ejemplo, determina que el oro y la plata no se pueden monetizar. Determina eso, decreta que el único dinero válido es el quetzal. Cuidado, pero no solo el quetzal de papel, sino el quetzal bancario. O sea, ustedes cuando usan una tarjeta de crédito están pasando dinero de su cuenta a la cuenta del comerciante. Pero quiero decir que el dinero bancario, el depósito bancario, tiene exactamente la misma consideración que el dinero. Es decir, un apunte contable vale para que ustedes les den ropa, para que les den comida, para que les den carros, para que les den viajes, para que les den todo tipo de cosas. Eso es una degradación de la calidad del dinero, sobre todo porque buena parte de ese dinero es creado ex novo, es dinero creado de nueva creación, pero el Estado determina que ese dinero nuevo también es dinero, a través del llamado multiplicador bancario. Entonces, el Estado gestiona educación, sanidad, las obras públicas. ¿Cuántas carreteras tiene que haber en Guatemala? ¿Cuántas escuelas tiene que haber? ¿Cuántas universidades tiene que haber? Sobre todo escuelas primarias. ¿Cuánto dinero tiene que haber en Guatemala? ¿Qué precio tiene que tener? El Banco Central también fija el precio del dinero a través del redescuento. ¿Y cómo sabe que ese precio es el correcto? ¿Cómo puede saberlo? No tiene información. Al no haber propiedad privada, no sabemos si ese precio es el correcto o no. No sabemos si las escuelas, la justicia, la sanidad, las carreteras que hay son las correctas o no, y si tienen el coste adecuado o no, si hay demasiado pocas o hay demasiadas, no se sabe. Y aquí tenemos la disfunción principal. Por eso funcionan mal los gobiernos, porque no tienen ningún tipo de referente con el cual determinar. Calculan por imitación, calculan por memoria, sobre todo calculan por política, según la presión pues, de los intereses o de los poderes que haya en cada momento en la sociedad guatemalteca. Si hay un gobierno de la izquierda, pues harán valer su fuerza sindicatos, determinados actores políticos que presionarán por determinados fines.
Si gobiernan las derechas, pues habrá otros actores que presionan por otros determinados fines. Pero en cualquier caso de ellos, el criterio de asignación es político, no es económico, no hay cálculo. Y si funciona algo el cálculo, y si funciona algo ese tipo de sectores, es porque el resto de la economía no está socializada y, por lo tanto, puede arrojar algún tipo de luz. Quiero decir, una administración educativa, si tiene un referente de que hay escuelas privadas, sabe más o menos cuánto puede costar la educación. Si hay una universidad privada, sabe más o menos cuánto puede costar la educación. Si hay otros países en el mundo, sabe más o menos cómo se pueden fijar los precios de las cosas. De hecho, los comunistas rusos, para fijar sus precios, cogían el catálogo de unos grandes almacenes norteamericanos, miraban los precios de las cosas y resolvían sus ecuaciones con eso. O recurrían a mercados negros para fijar el precio de las cosas, o en todo caso recurrían a la memoria. ¿Queda más o menos claro esto? Este es el primer argumento. La administración pública es un ente socialista, es una parte socialista de la vida social, por lo tanto, está sujeta a todos los problemas del socialismo. Lo mismo se aplica a la defensa, lo mismo se aplica a la policía, etc. ¿Cuánta defensa tiene que tener Guatemala? ¿Tiene demasiada? ¿Tiene demasiado poca? ¿Cuánta policía tiene? ¿Demasiada? ¿Demasiado poca? Todas las funciones del Estado clásicas se plantean. Y estamos actuando correctamente. Ese es el primero. No es que sea ineficiente o ineficiente, es que es un problema de cálculo, es un problema, por lo tanto, que la asignación de recursos en estos casos está necesariamente mal hecha.